Y en nuestra entrevista principal de hoy día vamos a conversar con quien tenemos cotidianamente, cada cierto tiempo necesitamos conversar con Hugo Herrera. Gracias, Hugo. No, gracias a ti por la invitación, Fernando. Para hablar un poquitito del análisis de la contingencia que yo creo que está pasando por dos variaciones de cosas que se tenían súper claras hasta hace muy poquito, que han empezado a estar de alguna manera a ponerse más difusas. Una era, todos teníamos claro de que había que hacer algo con la situación constitucional, incluso después del plebiscito de salida. Nadie decía, oye, no, volvamos a la Constitución del 80 no. Pero la mecánica de todas esas cosas, quiénes son, quiénes no, de qué forma, la logística de si es que los expertos son parlamentarios o no, en fin, toda la parte más bien organizacional ha complicado mucho lo que en un momento dado parecía que podía salir más rápido. Eso por ese lado. ¿Cómo estás viendo? A ver, partamos por ahí, Hugo. A ver, yo creo que coincido contigo en que ese es un tema y va a seguir siendo un tema, me parece, porque hay que reparar en lo siguiente: el que el Congreso sea en este momento el que lleva el proceso, lo debemos al acuerdo del 15 de noviembre. Y el acuerdo del 15 de noviembre es una anomalía en la institucionalidad chilena, donde se espera que sea el presidente de la República el que impulse el proceso político, mientras que el Parlamento cuestiona, critica, colegisla, discrepa. El 15 de noviembre, como el país estaba contra las cuerdas y ante la parálisis del gobierno, fue el Parlamento el que sacó adelante el acuerdo constituyente. Y hoy día, pero en ese momento el país estaba contra las cuerdas, sí, y por eso fue el acuerdo. Hoy día, en cambio, en que las cosas parecen más calmadas, el Congreso naturalmente me parece que discrepa y cuesta ponerlos de acuerdo, porque hay una pluralidad difícil de reducir a los aspectos fundamentales de un acuerdo. Entonces, no me extraña que se dilate y se pueda seguir dilatando. Ahora, sistémicamente hablando, así como fue un error del presidente Piñera no haber impulsado una agenda de reformas, yo creo que este gobierno también se está quedando pegado a la saga, digamos, va de atrás en el proceso, cuando aquí tú necesitas dos cuerdas. Y yo creo que un proceso de crisis tal como aquel en el que estamos, que es una crisis profunda, a lo mejor no de estallido a cada rato, pero es una crisis profunda de legitimidad de las instituciones. Tú necesitas, yo creo, avanzar en dos cuerdas. Una, la constitucional, y otra, una agenda de importantes reformas. Lo de las AFP yo creo que puso un tema sobre la mesa, más allá de que uno esté de acuerdo o no con el tipo de tratamiento que se le está dando a la reforma. Pero yo creo que al gobierno le falta pensar en propuestas de reformas consensuadas con los principales sectores republicanos del país para salir de la crisis. ¿De qué tipo de reforma estás pensando cuando tú dices consensuadas con los demás partidos republicanos del país? Sí, mira, no es un ejemplo. A ver, hay que tomárselo con beneficio de inventario, como diría un abogado. Pero yo creo que la salida de la crisis del 25 o de la crisis del centenario, que es la crisis más parecida a esta en nuestro país, tuvo las dos vías. Tenemos a una Alessandri que pone la vía constitucional. Surge una nueva constitución que, más allá del procedimiento, le da diente social al Estado en Chile y vuelve a darle fuerza a la figura del presidente de la República. Pero tú tienes también un complemento, que es el de Ibáñez. Ibáñez, uno puede estar de acuerdo o en contra, también puede criticar. Los dos eran caudillos, digamos, más allá Carlos Ibáñez del Campo. Claro, Carlos Ibáñez del Campo y Arturo Alessandri. Pero Ibáñez fundó instituciones como nunca, digamos. O sea, uno tiene en su gobierno Carabineros, la Fuerza Aérea, la Tesorería General de la República, la Contraloría General de la República, reforma al Servicio de Impuestos Internos. Estamos hablando de reformas de esa envergadura que yo creo que son necesarias para Chile. O sea, cuando tú miras una institución en Chile,
en cierta forma está en crisis, digamos. La Fiscalía en el último tiempo ha vuelto a retomar ha vuelto a la palestra. Pero tú necesitas impulsar reformas institucionales para salir de una crisis que es de legitimidad de las instituciones. Y esa salida institucional yo creo que tiene que ir acompañada de grandes acuerdos. O sea, no podemos seguir con los discursos de los últimos 10 años, con el economicismo de la derecha y la moralización del ministro Jackson, así que nosotros somos los puros y los otros tienen otros estándares. Eso no puede seguir. Yo creo que el país no resiste mantenerse con esos discursos, y el abandono de esos discursos yo creo que te abriría las anchas avenidas, digamos, para poder llegar a acuerdos institucionales. Ahora, tú mencionaste la Fiscalía. Y yo, fíjate, y te lo pongo así como desafío, yo creo que ahí había un reto, había una cosa que no era sencilla, porque tenías varios candidatos, el gobierno tenía que tomar posición, y yo tengo la impresión, te lo voy a confesar así, yo tengo la impresión de que se escogió no a la mejor persona, sino a la persona que pudiera ganar, porque el gobierno no quería perder. Porque José Morales tiene, tanto como varios otros, una cantidad enorme de recorrido, y en ese recorrido hay cosas que son tremendamente oscuras y muy turbias, muchas de ellas, y cosas extrañas en términos del caso Cascada, y un montón de cosas en otras situaciones. Sin embargo, era el que aparecía como el principal. Y yo tengo la impresión de que la decisión es menos de convicción de que es el mejor candidato y más una posibilidad de decir, ¿sabes qué? En esta no podemos perder. No podemos dar una señal de que perdemos en nuestro candidato. Estoy de acuerdo, yo tiendo a coincidir con esa posición. Ahora, respecto a la Fiscalía, yo diría que pasan dos cosas en este episodio, digamos. Se junta, por una parte, una institución a la que le ha costado, pero pucha que le ha costado agarrar etos funcionarios. Porque, o sea, está cerca, pero con Abbott, los fiscales regionales apareciendo en la prensa, dando noticias acerca de qué diligencias iban a cumplir. La Fiscalía está cuestionada en términos generales. Y respecto al candidato, yo creo que ahí el gobierno está mostrando que no está impulsando el proceso político, que no lleva el proceso al día, digamos, no lo lleva con rienda corta, lo tiene como medio floppy, por decirlo así. Y yo creo que es importante, en este momento son chicos y es una nueva generación y entiendo todo eso, pero bueno, esos son los momentos en que se prueba la gente. Necesitamos un gobierno que encabece el proceso político. El proceso político no puede estar más a la deriva. Ya fueron los primeros 6 meses en que el gobierno se dio el gusto quizás de apoyar a la convención, y la convención nos defraudó en términos reales, pero es el momento en que el gobierno debe recuperar la agenda política. O sea, yo en ese sentido, como te digo, lo de las AFP creo que es un acierto. Pero tú en estos momentos de crisis no puedes dejar la batea bandeándose. Tú tienes que conducir. A veces tomar medidas, la que sea, en momentos de crisis, es mejor que no tomarlas. Y en ese sentido yo creo que a este gobierno le falta impulso político, probablemente porque no le ha tomado, porque está todo medio difuso, digamos. O sea, está latente la crisis, todos estamos más o menos de acuerdo en que sigue la crisis, en que institución que levantamos está en crisis, pero nadie sabe cómo salimos, digamos. A ver, ¿puede ser, Hugo, que haya un resto de desconfianza mutua entre oposición y gobierno, en que, a ver, ¿cómo podemos de alguna manera concluir absolutamente 100% de que vamos a trabajar juntos para un nuevo proceso constitucional? Yo creo que todavía como que se miran así como tanteando el agua, pero no se atreven a meterse totalmente todo. Ni tampoco el resto, porque la UDI la mitad de la UDI se baja del buque un día y se sube el día siguiente y se baja después, y eso provoca el que no haya, si tú quieres, una convicción seria de que hay que transitar juntos en esta situación y hacerlo. A ver, sí, yo creo que en estas crisis
donde por un lado va el pueblo, por decirlo en términos amplios, y por otra van las élites y los discursos. Claro, las élites están en crisis, entonces tenemos un problema, porque es justamente la incapacidad de operar la que desencadenó la crisis. Pero yo creo que un buen camino sería abandonar discursos. O sea, así como de la crisis del centenario la gente salió abandonando discursos decimonónicos, por llamarlo de alguna manera, del dejar hacer y que la economía fluye sola, qué sé yo, así también nosotros necesitamos hoy día, me parece, abandonar discursos que son los que provocaron la crisis. O sea, tú dices, ¿cuál es la real cortapisa, el tapón hermenéutico, por decirlo así, de la derecha? Su economicismo, ¿no? No entiende la política en términos de legitimidad, de construcción institucional, desde el Estado, sino que el mercado. Y al otro lado, tú tienes unos campeones de la moral y las buenas costumbres, digamos, antimercado, ¿no? Y entienden la política desde la moral. Tú así no puedes conversar, no puedes diseñar nuevas instituciones. Entonces, yo creo que si uno pudiera hacer una recomendación, yo creo que ese sería un buen paso, abandonar los discursos. En la derecha yo veo algunas señales interesantes. Es cierto que el proceso de reforma institucional más robusto que había ahí, el de Monke, el Desbordes, qué sé yo, fue derrotado, pero yo veo intenciones de giro al centro. Esta idea de potenciar el vínculo de Renovación Nacional con el Internacional Demócrata Cristiana. Macaya, que haya dicho que él está dispuesto a avanzar, no tiene un nuevo discurso, pero está abandonando el viejo discurso, el Chicago gremialismo, como lo llamó Jovino Noa. Pero yo creo que el gobierno tiene que dar ese giro también, sobre todo porque el gobierno es el que tiene la capacidad de impulsar el proceso de manera más decidida. Ahora, la diferencia en eso que tú estás delineando es que mencionaste a varios presidentes de partido o líderes de partidos, y cualquiera de ellos es, llamémoslo así, está habilitado para poder decir una cosa y eso traspasar la señal. Claro. Pero en el otro lado, solamente el presidente de la República lo puede hacer. ¿Quién más puede hacerlo? Sus ministros no van a tomar una decisión espontánea, sin que ningún ministro en ninguna situación lo haría. El problema es que esto tiene que hacerlo el presidente Boric. Y el presidente Boric ha empezado a dar señales bien particulares en determinadas áreas. La situación del terrorismo en la zona sur fue una señal bastante importante. Lo mismo que ha planteado la propia ministra del Interior sobre cuáles son las condiciones para enfrentar, cómo distinguir lo que son las manifestaciones de lo que son los saqueos y todo ese tipo. Pero tiene que venir del gobierno central, porque los partidos están tan atomizados hoy día que no sé si es que efectivamente pueden venir de ahí. Claro. Ahora, yo coincido. Es el presidente el que tiene el mando del gobierno y de sus dos alianzas. Ahora, yo veo en eso que él tiene una cierta ventaja. Hay que ver cómo funciona operando, porque todavía no ha hecho funcionar el liderazgo político de verdad, digamos. O sea, como él poniéndose sobre los partidos y poniéndose sobre discursos que según los cuales el Frente Amplio ha alcanzado cierto liderazgo, digamos, también. No hay que olvidar que eso es parte del Frente Amplio. Pero es importante, yo veo que probablemente no se le vaya a bajar gente, no se le va a bajar gente. Hay mucho entusiasmo todavía por estar en el proceso, desde el PPD hasta el Partido Comunista, digamos, que en esto son bien institucionales. Entonces creo que ese momento el presidente deberá aprovecharlo. Mi impresión, sin embargo, es que el presidente Boric tiene un problema de cuadros. ¿Por qué? Porque cuando decide ser más republicano, más orden público, más economía, bueno, tiene a los viejos liderazgos de la Concertación apañándolo. Cuando decide ser más radical o más frente amplista, qué sé yo, tiene a los jóvenes del Frente Amplio cerca de él, digamos, en el TPP-11, qué sé yo, en esas cosas. O los chacarros de la Cancillería, qué sé yo. Entonces,
yo creo que él tiene, o sea, lo que debiera producir él, lo que debiera lograrse es encontrar dentro del ala más izquierda compromisos más republicanos. Ejemplo, la ministra Vallejo. Yo creo que ahí él tiene una persona que se ha comprometido con la institucionalidad, siendo comunista, pero que ha cambiado el eje. Ya no es un liderazgo estudiantil, claramente Camila Vallejo es un liderazgo de Estado. Digamos. Entonces, yo creo que ese juego deberá tratar de lograr el presidente. Carolina Toá aporta, pero no va a ser el liderazgo decisivo que le va a permitir traer al ala más izquierda a esta agenda de grandes reformas. Tú dices que el sine qua non es que se haga o se presente un sector de la coalición original que empatice con la mirada del presidente. Sí, yo te diría... Ahora, eso puede significar un quiebre, sí. Sí, ¿no es cierto? Pero es el momento. Si no es ahora, ahora hay que hacerlo. O sea, yo creo que si tú no tienes a una UDI con Macayas prevaleciendo, y tú no tienes un frente amplio con liderazgos republicanos prevaleciendo, que al final no es algo sospechoso, sino que es preocuparse del país en un momento de crisis. Por último, después seguimos con las peleas menores, digamos. Y si es Chicago o es Harvard el modelo que hay que seguir, o Alemania, después. Pero en este momento yo creo que es el momento de tomar postura en favor de la República y dejar un poco al lado los pequeños creos, que son los que nos han tenido así los últimos 10 años. Si llevamos una década en esta crisis. Ahora, dentro de esa lógica, ¿qué te parece a ti que para, encasillarlo dentro de tu esquema como lo estás describiendo, debiera hacerse en términos constitucionales? Chuta, no tengo una fórmula. Lo que sí creo que sería... puesto así, estoy pensando en voz alta, pero te diría, nos falta un árbitro en este partido, porque no hay confianza, y el presidente parece que no las va a lograr desencadenar por lo pronto, porque todos estos procesos toman tiempo, qué sé yo. Entonces necesitamos un árbitro. ¿Quién va a ser ese árbitro? Yo creo que lo más decoroso sería acudir, a liderazgos medios incuestionados. Y a la antigua, yo creo que... ¿Quedan liderazgos medio incuestionados? O sea, yo creo que, por ejemplo, el expresidente Lagos te da garantías de que no se va a hacer ahí un chamullo, digamos. No va a ser algo, razonablemente bien hecho, digamos. Y lo otro que yo creo que es condición, podría ser una comisión de expresidentes, no sé, pero tiene que ser algo simbólicamente relevante. Más allá de cómo se componga en la práctica, que eso es el talento de los políticos, pero yo desde aquí trataría de decir, necesitamos un árbitro. Porque eso es lo que está faltando. Si al final la derecha no da el paso porque no confía, porque si son 110 van a hacer la misma cuestión que la otra vez. Tú tienes que generar un árbitro que defina algunas reglas básicas que se van a cumplir y se van a respetar. Y por otra parte, tú necesitas una validación popular. Porque el país no da para una convención termal, digamos, y una aprobación ahí del proyecto. Tú necesitas en algún momento convocar al país en su conjunto y ojalá los principales partidos todos de acuerdo, digamos, pero habiendo cedido cada uno de su lado y llamando a votar un plebiscito. Yo me acuerdo, Renato Cristi ha defendido mucho esta idea, las reformas del 89. Sí. Él entiende que las reformas del 89 generaron una nueva constitución, que fue en el momento, en el fondo, en el que Pinochet estaba dejando el poder, pero el resultado del no había cambiado la relación de fuerza. Y ahí, en el fondo, la futura concertación toma la iniciativa de hacer los ajustes mínimos, digamos, para poder gobernar razonablemente. Es que ahí tú has dicho un concepto súper importante. No es el de mínimo en el sentido de poquito, claro, sino que es en el mínimo en el sentido de cuidado. Claro. Una de las cosas que pasaba entonces, yo me acuerdo perfectamente de esa época, es que se sabía que se había ganado, se sabía que se había esto, no se confiaba en que se dieran todas las cosas que se habían prometido en términos del cambio de gobierno y todo lo demás, o las elecciones que venían inmediatamente después, pero lo que sí se tenía claro es que no se podía hacer nada para generar una excusa que eventualmente revirtiera el asunto.
Y por lo tanto, se aceptaron más cosas probablemente de las que se quisieran de el lado de los militares en el gobierno y particularmente en las reformas. Claro. Se hicieron las reformas que en ese entonces ambos estaban de acuerdo, a pesar de que la concertación y la gente de oposición en ese entonces pedía cosas bastante mayores. Claro. Pero los líderes lograron convencer a su grupo de que, oye, vámonos paso a paso porque aquí el acto de reversión de esta situación probablemente es peor que lo que había. Yo creo que estamos en circunstancias que no son iguales, por cierto, pero estamos un poco con lo que pasó en el 89, que es que llegaste a una situación de tablas, en el fondo, de empate, porque para hablar en términos de política real, digamos, de real política, así en el sentido más duro del término, la Concertación sabía que los militares iban a controlar todavía algo del poder y que eso requería tiempo, sí, despejarlo. Y los militares sabían que no podían echar abajo a la Concertación. Entonces llegaron a tabla. Yo digo, no estamos en algo parecido porque tú tienes que el país quiere un proceso constituyente. Vino el estallido, 3 millones de personas en las calles, eso tú no lo puedes desconocer ya, eso sería brutal, digamos. Pero por otra parte, tienes que el papel que hizo la convención fue tan nefasto en términos de política también de constructiva, que terminaste convirtiendo un 80% en un 30 y tantos %. Entonces, saben los sectores de izquierda más reformista, más radical, como queramos llamarlo, que ya ese envión no va. O sea, que tú no puedes endosarle los 3 millones de personas en la calle a un nuevo proceso constituyente. Y la derecha sabe, debiera saber, porque si no está negando, está metiendo la cabeza debajo de la tierra, que no puede echar para atrás el 18 de octubre. Entonces, tienes una situación de tabla. Es el momento de sentarse a conversar. O sea, cuando tú ya sabes que no vas a poder desconocer al otro, tienes que sentarte a conversar. Lo otro sería una irresponsabilidad formidable. Esa conversación, esa conversación entre quiénes la ves tú? Si mañana dijeras, ¿sabes qué? Hay que sentarse a conversar. Ok. ¿Quién convoca? ¿Quiénes son los invitados? Para empezar a conversar esto, porque quizás para empezar a conversar necesitáis un club chico. Sí. Y después ir expandiéndolo y ir agregando más personas que eventualmente le dan la legitimidad al asunto. Pero al principio, ¿quiénes conversan? Es difícil pensarlo porque cuando tú, o sea, en el fondo, ¿quiénes debieran empezar a conversar? Los que tomen la iniciativa, ¿cierto? Es política. O sea, la mejor fórmula es que no haya fórmula, sino que empiecen a actuar los agentes. O sea, el 15 de noviembre se gestó en conversaciones también persona a persona. Mientras se iba caminando, digamos. Y se iba andando, digamos. Y después ya vinieron los expertos y trataron de consensuar un acuerdo, qué sé yo. O sea, tú necesitas conducción política. Ahora, Chile es tan presidencialista que yo descansaría en un gobierno que impulsara las conversaciones, claro, en una etapa tras bambalinas para no jugar de más compromisos que uno tiene en política, qué sé yo, pero avanzar rápido a generar acuerdos. O sea, yo creo que tú tienes gente en los dos sectores hoy día que está, por ponerlo así, tan golpeada que yo creo que está dispuesta ya a sentarse a conversar. Más allá de que sepan de que no van a poder ya imponer su agenda. Eso yo creo que el momento está. En ese sentido, dices tú que es una situación que se parece mucho a lo que fueron los acuerdos de la Constitución del 80 para transitar hacia el año 90. Pero no en el sentido de que esa haya sido una situación demasiado virtuosa. No, a lo que me refiero es que es una cosa donde se tuvo que aceptar que no se podía tener todo, pero sí tenía que darse lo suficiente, lo básico. Claro, yo diría, ¿quién en este momento, en su sano juicio, podría negar el 18 de octubre? Y que el malestar está latente, difuminado, como quieras tú, pero las razones estructurales que lo provocaron siguen ahí. ¿Y quién podría negar en su sano juicio que la convención terminó en un fracaso, digamos? Por las razones que sea, por las responsabilidades que sea, pero es un fracaso convertir un 80% en un 30 y tantos %. Sin duda. Entonces,
si tú llegas a esa situación de sentido de realidad, por decirlo así, bueno, solo un infantil a esta altura podría seguir prevaleciendo en un economicismo noventero por el lado de la derecha o en un moralismo así como de los estándares, nosotros estamos encima de ustedes, viejos corruptos, digamos, desde el otro lado. Yo creo que no tiene sentido seguir así. Y eso, pero claro, todo esto se conjuga con un sistema político que está en crisis. O sea, tú el año 89 tenías una concertación esplendorosa, en su mejor momento. Hoy día tú no tienes algo tan esplendoroso como eso, más allá de los problemas que haya tenido la concertación. Tenía otros defectos, pero ese no. Grandes liderazgos los tenía y le sobraban probablemente. Hoy día tú no tienes eso. Entonces, claro, la pregunta es ¿cómo se va a desencadenar este proceso? Chuta, ojalá se desencadene en algún momento. Bueno, vamos a tener que estar atentos a lo que sucede y, por cierto, vamos a conversar en un tiempito más sobre qué tanto de estas cosas que no sé, hipotetizamos nosotros acá abiertamente mientras nos están mirando, pueden cuajar y transformarse en prácticas concretas. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Fernando, encantado.